Bueno, si gustan, vamos a comenzar. Y ya, si alguien más llega, que se vayan integrando. Nos ponemos de pie para hacer una oración y comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, vamos a tener este momentito de reflexión, recordando que pues es de algún modo la invitación que nos ha hecho el señor obispo en este año para que nos centremos en nuestro caminar hacia pues las cosas de Dios. Hemos estado trabajando, o se ha estado trabajando durante varios años en poner nuestra fe en medio del pueblo y que podamos reavivar todos nuestros compromisos cristianos y que podamos sentir que la presencia de Dios es algo así que podemos captar con mucha facilidad. Pienso que toda la reflexión que se ha hecho en estos 5 o 6 años, pues nos ha ido guiando. El día de ayer todavía se tuvo la asamblea, ¿verdad?, para recoger ya todo el fruto, todo el esfuerzo de esta diócesis y poder pues iniciar, un caminar nuevo, todos juntos siempre y de la mano de Dios. Ayer se hablaba en el tema de lo importante que es la presencia, ¿verdad? No se puede evangelizar, no se puede llegar a entender las cosas de Dios si no hay presencia. Por eso se tomaba como texto cuando habla San Juan de la palabra de Dios. Dice él, el verbo se hizo carne. Así tradujeron la palabra griega de logos, que también se puede entender como sabiduría. La sabiduría se edificó una casa y empezó a morar entre nosotros. Hasta dice, nosotros hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como al único Hijo de Dios. Entonces, ese es como el origen de todo. Y se nos invita en esa reflexión, pues, a tener esa autoridad para mantenernos anunciando. Miren, a mí casi todo el tiempo me ha llamado la atención cuando uno va a hacer unos ejercicios a un lugar donde no lo conocen o va de misiones a algún lugar, pues la gente se emociona y hasta se acercan y empiezan a decir, no, es que aquí nuestro párroco, ¿sabe qué? Y empiezan a echarle tierra a los padrecitos de ahí. ¿Y saben por qué? Porque no conocen al que está hablando. Porque como viene por allá de vez en cuando o viene una vez en la vida, ustedes no saben cómo es, ¿verdad que no? Escuchamos nada más las cosas nuevas que trae, las cosas bonitas que dice, pero una cosa muy distinta es cuando se vive allí, porque nos vamos conociendo. Yo a veces hasta pienso, acordándome del pasaje aquel del que se llama hijo pródigo, ¿se acuerdan, no? Que aquel estaba enojado con su papá, ya no le gustaba, ya no quería vivir con él. Quería una vida nueva, de libertad, donde no tuviera que depender absolutamente de nadie. Y se imaginaba que iba a tener pues una vida de muchos lujos y de mucha tranquilidad. ¿Le resultó eso? ¿Saben por qué? ¿Dónde estaba ideando toda esa vida que él quería tener? ¿Dónde? Acostado en la cama seguramente, comiendo algo y diciendo, no, aquí en la casa de mi papá está bien trabajoso,
Uno vive todo el tiempo como esclavo, ya ni la hace. Yo mejor me voy a ir. Estaba en la comodidad de la casa de su papá, con todos los beneficios que le correspondían como hijo, y ahí estaba planeando, o sea, no en lo que él había hecho de cosas grandes y maravillosas, estaba saludando con sombrero ajeno, a expensas de lo que su papá había hecho, de un patrimonio que no le correspondía, y toma decisiones basadas en una seguridad. Ojalá hubiera estado un mes fuera de su casa para ver qué decisiones tomaba desde allá, desde lo que le correspondía a él. Entonces, ese primer tema nos ayuda a comprender que para poder hacer vivo el Evangelio hay que estar allí en el lugar, entender la vida de la comunidad y que la comunidad lo entienda uno también. Hasta hay un dicho de esos de pedagogía, dice: ¿quieres enseñarle inglés a Juan? Aprende inglés y conoce a Juan. ¿Por qué? Porque es la única manera en que puedes transmitirle toda la enseñanza. Pues ahora nos toca ver un tema, es mucho más sencillo, pero mucho más complejo de ponerlo en práctica. Si la presencia de por sí es batallosa, o sea, el mantenerse ahí, ahora se nos habla del testimonio. No se puede anunciar el Evangelio sin tener la experiencia de lo que es el Evangelio. Y además hay que ponerlo en práctica. El testimonio es, pudiéramos decir, como el motor de toda la evangelización, porque hasta lo dice ahí en el temita que nos presentan, la gente le cree más a la experiencia que a la doctrina, sobre todo la gente de este tiempo. Le hace más caso a los que vieron que a los que pueden tener un esquema, vamos a decir, en un accidente de tránsito. ¿A quién le hacen más caso? ¿Al perito o al que estaba ahí enfrente del accidente? Aunque el que estaba enfrente no haya captado todos los ángulos, ¿verdad que no? Él ve nada más algo que pudo ver, lo que estaba de frente, y hasta el impacto lo puede hacer que se le olviden cosas. El perito llega y dice: no, aquí hay unos enfrenones de tal a tal lugar, quiere decir que venía a tanta velocidad. El golpe está de este lado, quiere decir que venía así. El perito tiene mayor capacidad de juicio porque conoce muchas otras cosas. Y aparte estudia velocidades, golpe, tipo de materiales. Él sabe muchas cosas. Y puede dar un juicio más adecuado que el que está allí enfrente. Pero la gente, ¿a quién le hace más caso? Al que está enfrente, al que vio. Ahora miren, ¿me dejan que me quite esta cosa? ¿No se agüitan ustedes? Hasta me sentí más a gusto. En la evangelización o en la transmisión de la verdad es muy importante la experiencia. Pero la experiencia no es solo vivir acontecimientos. No todo lo que vivimos se transforma en experiencia. La experiencia es como yo logro apropiarme de una realidad vivida y cómo logro sacar aprendizaje para mí mismo. Hay gente que vivió ya muchos años y ¿qué creen? No tiene experiencia. ¿Por qué? Pues porque dejó pasar las cosas nada más y no tomó enseñanza de ello. Entonces la experiencia es hasta la base de toda la vida espiritual. La vida espiritual está basada en la experiencia.
Por lo mismo, el testimonio está basado en la experiencia. ¿Qué he aprendido yo de todo esto? Porque si se fijan, pueden haber pasado años y años y años celebrando exactamente lo mismo, y un buen día que están en aquella celebración dicen ustedes: ya entendí. ¿No les ha pasado eso? Que a veces después de muchas cosas, de muchas vivencias, Dios te lo pague, de muchas vivencias, aunque sean idénticas, decimos: ahora sí ya entendí el porqué de esto. A eso se le llama apropiarme de aquello, tomar enseñanza de esa vivencia, porque no son los hechos nada más, sino que yo logré captar el significado profundo que tiene cada uno de ellos. Y la experiencia está basada, pues claro, en un juicio correcto, en un juicio cierto, en un juicio verdadero. Pues no sé qué ejemplo ponerles aquí, pero se me afigura que si una persona no sabe hablar bien y les quiere contar un acontecimiento, algo que él vio, y utiliza palabras que no son correctas, la gente no le va a entender. Por decir, hay una costumbre, o al menos yo lo he escuchado en muchas ocasiones, que como por bromear, la gente dice: no, pues me parece corrupto, ¿verdad? Para decir que me parece correcto. ¿Lo han escuchado o no? Si viene alguien que esté aprendiendo español de otro país, está aprendiendo español y llega y está platicando con usted y usted le dice: no, me parece corrupto, ¿cómo creen que se va a ir aquella persona? Si ahí se terminó la plática, ¿cómo creen que se va a ir aquella persona? Hasta va a ir a buscar en el diccionario: pues me dijo corrupto, o sea, ¿le parezco corrupto? Eso que íbamos a hacer, ¿le parece corrupto? Entonces no lo hacemos, porque no está dicho de manera correcta. Se utilizó un término que, vamos a decir, en el ambiente no causa problema y los del ambiente lo podemos comprender, pero otra persona no. Los que tenemos ya la vivencia de la fe y que estamos acostumbrados a ella, a lo mejor no nos causa problema decir Ave María Purísima del Refugio, por decir. Ya, lo dice uno porque era una costumbre de nuestros antepasados y en alguna situación grave lo utilizaban mucho, ¿no? Ave María Purísima del Refugio. Y ahorita yo he escuchado gente que cuentan alguna historia hasta chusca, lo que sea, y le hacen Ave María Purísima, o sea, como una especie casi de broma o de burla. Una persona que está aprendiendo a vivir la fe y le contamos las cosas de una manera, ¿cómo se llama?, metafórica o de una manera comparativa, él no va a comprender exactamente el sentido de lo que le queremos decir. Por eso, cuando se va a testimoniar, cuando uno de nosotros trata de vivir las cosas de Dios o de enseñar las cosas de Dios, debe hacerlo de la manera más correcta. Es decir, con los esquemas originales, sin suponer que los demás ya entienden lo que yo estoy diciendo. A mí me pasaba mucho en el seminario, en el tiempo que me tocó estar ahí como parte del equipo formador, yo de repente veía que se utilizaban, por el equipo formador, se utilizaban muchas estructuras muy, ¿cómo les diré?, no, pues más que sofisticadas, como muy fuertes, muy potentes, por decir, a la hora
de exponer el Santísimo, ¿qué se canta aquí ordinariamente cuando se expone el Santísimo? Altísimo Señor, o bendito, bendito. ¿Mande? También se oye mucho, pero no es tan común en todos los templos. Hablando, por ejemplo, de la diócesis, es más común que escuche uno el bendito, bendito o el Altísimo Señor. Vean una exposición del Santísimo del seminario, inmediatamente, Pange lingua gloriose. Los seminaristas nuevos que no llevan ni una clase de latín, llegan, pues sí, se les hará bonito el canto. Les aseguro que en 5 o 6 jueves ya se aprendieron el canto, pero pueden pasar toda la vida sin saber de qué se trata. Se los puedo asegurar. Yo me he fijado mucho cuando se expone el Santísimo y ya al final de las moniciones que se hacen, no moniciones, pues son como unos responsorios que están al final ya de la bendición. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Cuando se terminan esos, siempre se hace oración por el Papa, ¿verdad? Hagamos oración por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Qué dicen ustedes? Fíjense, en latín dice, Dominus conservet eum, et vivificet eum. O sea, el Señor lo conserve y le dé vida. Algún padrecito tradujo mal y les puso que el Señor le conserve la vida. No, que el Señor lo conserve, le dé vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Pero como es una costumbre, así se lo aprende uno. Los puros cantitos. ¿Ustedes creen que la manera que tenemos de rezar, de cantar, sea un testimonio de fe para nuestros niños? ¿Creen ustedes que todos los niños se saben los cantos de una manera correcta? ¿Cuántas historias hay? Sí las han escuchado, ¿no? ¿Qué cantaba la viejita aquella? Soy la vieja que andaba perdida, ¿no? Soy la vieja que andaba perdida, lejos, lejos con otro señor. Digo, son chistes si ustedes quieren, son payasadas, pero en la práctica a veces no entendemos el significado de los cantos. En los cantos de Navidad, en los cantos a la Santísima Virgen, hay muchas cosas que no decimos bien. Uno que se utiliza mucho aquí en el ofertorio, que en lugar de decir oblación, no me acuerdo cuál es el canto, decimos oración. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Ah, sí. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación. Para empezar, está mal hecho el canto. Si yo voy a llevar esto al altar, se llama ofrenda. Si ya está en el altar, se llama oblea. Es decir, ya fue recibida y aceptada. Entonces, recibe Padre Santo esto que ya estaba aceptado, recibido y aceptado. Pues no pega. Para empezar, está hecho mal el canto. Y lo cantamos mal. Bueno, capaz que se oye mejor eso, ¿no? De recibe Padre Santo esta oración. A lo que voy es que el testimonio debe estar basado en la verdad. Ajá. Dicen, dice, ¿cómo? Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que me impusiste para amar. ¿Y cómo dice? Que en mí pusiste para amar. O sea, no es que me impusiste, sino en mí pusiste para amar. Bueno, son a lo mejor cosas aleatorias. Sí, o sea, por eso me acordaba de algunos villancicos que tienen un montón de problemas, como utilizan palabras que ordinariamente ya no decimos,
son complejos para los niños o para la gente que no está tan acostumbrada a ese tipo de lenguaje. Somos conscientes que la iglesia tiene un lenguaje propio, ¿cierto? Y hay muchas cosas que se dicen dentro del ámbito de la iglesia que no se hablan fuera. Son como palabras especiales. Hasta el tono de hablar de los sacerdotes también es un tono especial. Como el tono de los políticos también digo, en cada tipo de ambiente se maneja una estructura, pues sí, propia de ese grupo, de esa circunstancia. A veces hay algunos padres que se creen como muy modernos, porque 2, 3 personas les han dicho, oiga, usted ni parece padre. Pero viéndolos enfrente de toda la gente, carota y vestido y todo de padrecito, pues ¿a quién creen que engañan? Pues sí, es la misma estructura en la que han venido viviendo desde 12, 14, 15 años, sabrá Dios cuánto. Y se emocionan cuando tienen 1 o 2 años de ordenados, piensan que, bueno, así pensó uno a lo mejor, ¿verdad?, que va a transformar. La otra vez por ahí escuchaba que decían de uno que se va a ordenar, que estaba bien desesperado por hacer cosas que, digo, salió uno queriéndose comer el mundo, después casi ya ni quiere hacerlas. Pero si ustedes se fijan, ese es como el elemento primordial de la vida cristiana, conocer la verdad, conocerla pero a profundidad. Y en una ocasión San Pablo tenía ese problema porque dice que faltan muchos evangelizadores. Es más, el Evangelio mismo lo dice. ¿Por qué hay tanta gente que no cree? Porque no hay quien les anuncie el Evangelio. ¿Y por qué nadie los anuncia el Evangelio? Porque no han sido enviados. ¿Y qué voy a hacer yo? Envíame, Señor. Si yo les digo a ustedes, oiga, hace falta que en una colonia vayan una semana a hacer evangelización, ¿quién se apunta? Es mentira, porque en realidad sí se apuntaría mucha gente. Estoy seguro que sí. Irían, por decir, hace falta 3 catequistas para completar el equipo de catequesis de la parroquia. En una misa de domingo, ¿creen que consigamos los 3 catequistas? Fácil. ¿Van a ir a dar catecismo? Sí. A lo mejor dejan a mitad algunos, pero ¿se van a juntar para dar catecismo? Sí. El problema no es quién vaya. El problema no es que permanezcan. El problema es si están o no preparados para dar la catequesis, para evangelizar. Fíjense, a San Pablo le pasó. ¿Se acuerdan de la historia de la conversión de San Pablo, no? Él iba a Damasco a tomar presos a algunos de los cristianos de allá porque pues ya estaba haciendo mucha roncha, pues estaban haciendo mucho ruido. Entonces el Consejo de Ancianos de Damasco habló a Jerusalén, un mail, no sé, un mensajito, algo, y les dijo pues que los apoyaran, que allá ya se les estaba llenando de esa secta. Mandaron a Pablo, que él se enorgullecía de su fe y de su preparación, y ahí va. Por ahí en el camino tiene ese momento que solamente él conoció. A nosotros se nos narra que una luz le pegó de frente, lo hizo caer por tierra y se quedó ciego. Y no supo ni qué hacer. En ningún lugar dice que lo tumbó de ningún caballo, Lo hizo caer por tierra, nada más.
Pero parece que es la experiencia que Pablo tenía de toda la religión judía, y de repente al ir repasando, bueno, pero ¿por qué hablan de Jesús como si fuera hijo de Dios? Y bla, bla, y a dale, y dale, y dale, y dale. Y de repente, de tanto ir repasando la Escritura, pues si en la palabra de Dios dice que nadie se puede asimilar a Dios, que esto y que lo otro, y seguramente iba en la reflexión cuando ¡pum!, le vino una luz cegadora a la inteligencia y hasta se cayó y dijo: ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Sí es el Mesías. Fue tan profunda la luz del conocimiento, de la verdad, que lo impactó y lo dejó sin poder hablar, sin poder ver. Hasta que lo llevaron a Damasco, y ahí estaba uno de los discípulos, Ananías, que dice es el que le narra todo, lo instruye. Y él se emocionó tanto que se quería salir a predicar en ese momento. ¿Lo dejaron los discípulos que saliera a predicar? ¿Qué hicieron? ¿Mandé? Le dieron de comer, lo bañaron y pues le dieron una asistencia en ese momento. Pero empezó Pablo a predicar de Jesús inmediatamente. Estuvo 3 años en preparación con gente que los apóstoles destinaron. No lo querían, ni aún después de toda la preparación, pero Pablo estuvo callado mucho tiempo para poder entender el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero una vez que lo entendió, ¿lo pudieron detener? No, ya nadie lo detuvo. Ni el hambre, como él dice, ni la espada, ni las persecuciones, ni el peligro, ni la cárcel, nadie. Ni siquiera la muerte. Por eso el testimonio debe estar basado en la verdad. Y la verdad no depende de nosotros, la verdad depende de Dios. Por eso es el conocimiento de Dios que nosotros ya hemos logrado aprender, es decir, tenerlo en nuestro corazón, en nuestra conciencia. En otras palabras, como dice el catecismo, conocer a Dios, amarlo para poder servirlo. El testimonio brota, sí, del conocimiento, pero sobre todo del amor. Porque ¿cuántas personas han aprendido el catecismo? ¿Cuántas? Millones de personas en el mundo. ¿Cuántas personas han logrado amar verdaderamente la doctrina? Pues yo pienso que muchas, porque el puro santoral, el libro de donde están todos los que han sido canonizados, lleva decenas de miles de personas en todo el mundo. Pero todos los que no han sido canonizados, que seguramente vamos a ser también todos nosotros, pasaremos sin un puntito ahí en el libro de la historia. ¿Quién se va a acordar de nosotros en 100 años? ¿O creen que sí? No, la mera verdad no. Cuando muchos sus nietos se acordarán, a lo mejor algún bisnieto por ahí, de ahí para el real, como dicen, olvídense. ¿Por qué? Porque no es tan importante. Es muy importante cuando grandes personajes de la fe o de la historia del pueblo, lo que sea, han dejado huella y lo han transmitido a los demás, es importante. Pero hasta los grandes santos fueron respaldados por una comunidad. Si no hubiera habido comunidades cristianas, todos esos santos también habían pasado a la historia sin recuerdo. Necesitaron de un sustento de comunidad para que ellos pudieran haber encumbrado tanto. Para empezar, necesitaron una familia que los formó,
que les dio esa estructura que los hizo ser tan fieles a las cosas de Dios. Necesitaron un lugar donde nutrirse de la Sagrada Eucaristía, y no en celebración privada, porque muchos no fueron sacerdotes. Muchos de los grandes santos no fueron sacerdotes, tenían que estar en una comunidad donde se nutrían también de la palabra de Dios y de la Sagrada Eucaristía. Y aparte necesitaban el respaldo en la oración, en el acompañamiento de todo un pueblo, se los puedo asegurar. Y todo el pueblo no es canonizado. Se canoniza pues al que tuvo un poquito de más presencia, pero en realidad sería toda esa comunidad a la que él perteneció la que también estaba viviendo en santidad. ¿Creen ustedes que en este tiempo y en estas circunstancias alguno de nosotros vaya a ser canonizado? A como estamos viviendo, ¿creen que tengamos el sustrato, pues, toda la base y el sustento de una comunidad para poder llegar a los altares? Pues la verdad estamos, para empezar, muy divididos o muy distraídos, muy separados unos de otros. Y luego con una manera de vivir muy difícil para el Evangelio, adversa en ocasiones. Y la mayor parte de la gente con mucha zozobra, no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, el testimonio a veces se diluye entre toda esa, entre todo ese desinterés. Por eso es necesario que el testimonio de una persona busque a otras personas que también puedan testimoniar para que tenga mayor irradiación. Para que la fuerza del testimonio crezca, debe ser en grupo. No se puede ser testigo viviendo solo, a no ser los grandes santos, pues, que quisieron vivir así como eremitas. También hay muchos, pero seguramente estaban unidos a la iglesia, por lo menos en la oración, pidiendo por la vida de la iglesia, aunque ellos estaban ya por allá en algún lugar escondidos, estaban en su sacrificio, en su oración, lo hacían por el bien de toda la iglesia. Por eso, en este segundo momento de nuestros ejercicios, se trata de eso, de reconocer nuestra manera en que hemos venido aprendiendo las cosas de la fe, en que hemos venido visualizando cómo vamos a compartir todo eso que ya hemos recibido. Se trata pues de vivir para profundizar y luego compartir. No nos podemos quedar con toda la enseñanza que Dios nos da. Sería injusto que una persona se quisiera apropiar de toda esa riqueza, ¿o no? Porque no se puede, no se lo puede quedar uno solo. Y fíjense, el testimonio tiene tanta fuerza cuando la persona se mantiene idéntica en todos los lugares, en todas las circunstancias y con todas las personas. Es muy difícil creerle a alguien que trata muy bien a unos y trata muy mal a otros. Es difícil creer eso. Preferible que sea una persona dura en todos los momentos de su vida, o que sea una persona muy blandita en todos los momentos de su vida. Esa es una virtud que se llama ecuanimidad, el ánimo igual, el ánimo idéntico todos los días de la vida. Y hay otra virtud parecida, pero más grande, porque se llama magnanimidad,
sea, mantener un ánimo idéntico, pero siempre alto. No dejarse vencer por las circunstancias de la vida, ni por el dolor, ni por el peligro, ni por nada. Todo lo soporta, todo lo sostiene porque cree, porque ama, porque espera. Entonces van como varias características del testimonio. Si se han fijado, debe estar basado en la verdad. Debe vivirse en comunidad y debe mantenerse siempre. La vida del Evangelio debe ser en todos los lugares del mundo, sin importar dónde estemos. Y no se trata de andar con el librito y hablando de Dios y queriendo poner a rezar a todo mundo todo el día y todos los días, sino de mantener una estructura de amor, de tratar de ser fieles a lo que nosotros creemos. Porque una persona que trata de estar convirtiendo a todo mundo todos los días de la vida, la gente le saca la vuelta. Cuando yo era seminarista, había un seminarista, no era mi compañero, era como de otros 2, 3 grupos más abajo, y como que le pasó lo que al Quijote de la Mancha. Dicen que por tanto leer y poco dormir, se le secó el cerebro. Y andaba todo el día queriendo predicarle a todo el mundo, hasta los compañeros. Ya nomás lo veía uno venir y ¡bum!, le sacaba la vuelta. Decían, vete porque ahí viene el que echa temas. Y así le decían el echatemas, porque nomás lo veía uno y luego lo quería convertir. Claro que en su manera de vivir, él sí sostenía lo que anunciaba. Y era más bonito verlo cómo vivía que cómo platicaba, porque sus pláticas aburrían, la mera verdad. Pero en su manera de vivir decía mucho más que lo que andaba por ahí platicando. Entonces, se dice que las palabras convencen. Una persona que dice con toda verdad, con toda corrección las cosas, puede convencer a los demás. Pero si aparte vive de manera congruente a lo que está diciendo, arrastra su testimonio. No solamente convence, sino que invita a vivir de esa misma manera. Por eso el testimonio tiene que ser, o sea, lo que uno anuncia tiene que ser puesto en práctica. Entonces es la vivencia de lo que nosotros ya hemos aprendido, de lo que hemos comprendido, de lo que estamos anunciando, tenemos que vivirlo. Yo no digo que perfectamente, yo no digo que no nos vayamos a equivocar en algún momento, pero que se note todo el tiempo el esfuerzo por ponerlo en práctica. O díganme la verdad, ¿hay alguno perfecto aquí? ¿Nadie se llama así de perdido? Porque sí existe ese nombre, ¿verdad? Perfecto, así, fulano. Pues no hay ni uno de esos siquiera. Valiendo. ¿Mande? No, yo me llamo Jorge Luis Ortiz, a sus órdenes. No soy perfecto ni para caminar, para empezar de ahí. Estoy chueco hasta en la caminada. No, es que perfecto solamente es Dios nuestro Señor. Pero de ahí en adelante, todos debemos esforzarnos por hacer las cosas bien, lo mejor que podamos. Llegar a la perfección no lo vamos a lograr porque somos criaturas. Y fíjense, también ese es algo de lo que se decía ayer, bueno, creo que estaba ahí en el temita, cuando somos débiles, la fragilidad es como lo que más nos posibilita para estar cerca de Dios. Nuestra fragilidad nos hace pedirle más ayuda a Dios. Si una persona no fuera frágil, pa' maldita la cosa ocupa a Dios.
Si una persona fuera perfecta, ¿para qué quiere a Dios? En cambio, cuando yo soy consciente de mis fragilidades, voy a tratar de estar más cerca de Dios para estarme enmendando. Porque también por ahí se escucha mucho una crítica que nos hacen a los que tratamos de venir a las cosas de Dios. ¿De qué te sirve? ¿No? ¿Nunca les han dicho eso? ¿De qué te sirve estar yendo tanto al templo? Estás peor. ¿De qué te sirve que vayas diario a misa? ¿Ah? Pues le dijeron uno, ¿qué ganas con ir a misa? No, si no es competencia, si no es por competir, no es por ganar algo. Uno va porque ama, porque trata de conocer cada vez más de Dios. Pero yo todo el tiempo he dicho eso, cuando hacen esa pregunta, ¿de qué te sirve? Ahora, imagínense si no fuera. Siguiendo todo el tiempo, soy como soy. Ahora, si no fuera, agárrense, porque capaz que le sale hasta, pues no sé. Pero cada uno de nosotros tiene pues como esas posibilidades al querer dar testimonio. Va a estar pegado a la verdad. Va a mantener la unidad con toda una comunidad cristiana, porque se va a seguir nutriendo. Va a mantener la línea de la fe, pues. Y miren, algo que yo lo comentaba el otro día, el domingo, en una de las misas, pero pues me ha entristecido al llegar aquí a mi pueblo, ver que es indiscriminada la venta de carne los viernes y hasta los de Cuaresma, o sea, no solo los viernes del año, que el mandato de la iglesia es todos los viernes del año debe haber abstinencia de carne, por mandato, es uno de los mandamientos de la iglesia, pues. Que hay una concesión de los obispos, que se puede cambiar la abstinencia de carne por otro alimento o por alguna obra especial de misericordia, pues sí, pero esos deberían de ser casos extraordinarios. Lo ordinario es cumplir las normas de la Iglesia Universal, porque es más grande la Iglesia Universal que la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿o no? Sí, hay una concesión de los obispos de México, pero el mandamiento de la iglesia dice abstenerse de comer carne los días que manda la iglesia. Y la iglesia dice, son días penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Entonces, es un mandamiento de la iglesia. Pero, vayan ustedes un viernes de Cuaresma, ya no digo los viernes de todo el año, un viernes de Cuaresma es indiscriminada la venta de carne. ¿Qué dice el que vende carne? ¿Qué dice? Ellos me la piden, ¿cómo se las niego? ¿Y qué dice el dicho? Tanto peca el que mata la vaca como el que se la traga. Digo, el que se la... no me acuerdo cómo va, pero por ahí anda el asunto. O sea, tu hermano no hubiera pecado si tú no le hubieras vendido. ¿De acuerdo? Participaste indirectamente, si tú quieres, pero participaste en el pecado de tu hermano. Y el otro día estaba viendo un video de uno que tiene una cabezota así, hace muchos videos el Big Head, ¿verdad? Dice, jefa, y luego se mueve así, jefa, con mi carne el viernes, ¿qué me va a pasar? 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 Y le dice la mamá, pero es Cuaresma, hijo de tu... Así le dice. ¿Y qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Me va a morir o qué? ¿Qué me va a pasar? Y a la mamá pues le responde, primero le dice que le va a caer un rayo y ya finge que está asustado. Le dice, te va a aparecer la Llorona, vas a ver. Como que es un niño, o sea, finge ser un niño con una cabezota y se burla, pues.
Pero imagínense, o sea, no es solamente una vivencia, sino también es ya una ideología. ¿Quién es la iglesia para mandarme lo que yo puedo o no puedo comer? Porque así lo dicen, ¿o no? ¿Y quién es la iglesia para prohibirme tal cosa? Es tu madre. Digo, es tu madre la iglesia. Pero miren, ¿cuál es el peligro de todo esto? Que los que deberíamos de dar testimonio no lo estamos dando, y si lo estamos dando, no tenemos las palabras para sostener ese testimonio, o sea, no tenemos la certeza de la doctrina. Lo vivimos, pero ¿por qué? ¿Sabe? Un día, no hace mucho, estaba yo ahí, me invitaron a cenar, y estaba un niño, y le dije, tiene ya como unos 5 años, le dije, bueno, ¿ya te sabes el Padre Nuestro? Y dijo, no. Y volteó la abuelita, que es la que lo cuida, dijo, mi hijo, pero si todos los días lo rezamos. Dijo, pero nunca me lo has enseñado. O sea, el niño, él dijo, no, sí lo rezamos todos los días, pero nunca me lo has enseñado. O sea, yo repito lo que tú dices. Y un día vi un video, pero bueno, al cabo nos ven como 28 personas, está bien. Un día vi un video, no sé si ustedes lo vieron, está una chiquilla, está la mamá poniéndola a rezar y luego está la niña diciendo, Padre nuestro, está al cielo, santificado. Y en eso ladra un perro y voltea a la niña. Con una agilidad, con una claridad, el Padre Nuestro no lo podía decir. O sea, es como un engaño, como una especie de enseñanza mal hecha. Porque a veces los niños no aprenden a hablar bien, porque ustedes le hablan como está bien chiquito, mi vida. Al niño hay que hablarle correctamente para que aprenda a hablar bien, ¿o no? Por eso dejé de ver yo Televisa desde hace sabrá Dios cuántos años, por un programa tan corriente que para acabarla hasta es mi tocayo. No sé si existirá o ya no, ojalá y no, un programa que se llamaba La Escuelita de Jorge. Está en Soy Jorge Ortiz, valiendo papura. Y todos los demás entraban, ay maestra, hablando como niños, y él entra hablando como grande. Y peor, contaban unos chistes que hasta mi abuelita decía, oye, mijos, ya están bien viejos. Y se reían todos ahí. Yo dije, insulto a la inteligencia humana. Jamás vuelvo a ver Televisa. Y hace muchos años que no lo veo. Nomás por ese programa tan corriente y tan chafa. Pero después me di cuenta que hay otros peores todavía. Y lo más malo, la gente los ve, porque tienen rating de a montón. Entonces, el testimonio basado en la verdad, siempre en comunidad, tiende a la salvación, nos va llevando a todos a la salvación y debe ser, ¿cómo les diré? Esa guía directa, pues. Y busca la enseñanza de los demás, empezando desde los más niños, pero todos tendríamos que estar aprendiendo constantemente las cosas de la fe o recordando. Y algo que pues es como todo termina en la iglesia, sí, todo comienza ahí y todo termina, debe llevarnos siempre a los sacramentos. Una persona que testimonia la fe, pero no celebra la Sagrada Eucaristía, no está llegando muy allá. Está a lo mejor testimoniando su propia creencia. Entonces el testimonio debe llevarnos a los sacramentos y de manera especial a la Sagrada Eucaristía. Y ustedes saben que para poder llegar a la Sagrada Eucaristía debemos estar en gracia. Por eso, si yo estoy en pecado, debo hacer lo necesario
para convertirme, para asistir al sacramento de la penitencia. Padre, pero yo no puedo porque no estoy casado por la iglesia. Haz lo necesario para que llegues. ¿Te puedes casar por la iglesia? Sí, pero pues todavía no estoy seguro. ¿Cuántos años tienes con tu esposa? Apenas 35, pero no estoy... ¿Ya qué le andas buscando? Ya si te sales de ahí, ¿quién crees que te va a pelar? Ya estás muy cascajo para que te quieran. Ya dale gracias a Dios que agarraste eso, aunque sea. No se crean, son el uno para el otro, están maravillosísimos. Pero a veces hay eso, hay gente que tiene ya mucho tiempo viviendo en una situación y no la quiere cambiar porque pues todavía no está seguro. Todavía no está seguro si vives mañana. Entonces, siempre basado en la verdad, siempre vivido en comunidad, tendiendo a la santidad desde los sacramentos. Así se da testimonio de la fe en Cristo Jesús. ¿Les parece bueno? ¿Se animan? ¿Sí lo apuntaron? ¿Se les va a olvidar? Sí, también. ¿Para qué me engañan? Pues si no los conociera. Dijo el padrecito de la ley de Herodes, ¿qué crees que soy un pastor que no conoce a sus ovejas? Si nos conocemos, hombre. Todos va a volver a ver otros ejercicios cuaresmales el siguiente año y seguramente el que viene y el que viene y el que viene, y se nos va a seguir recordando todo esto. Pero vivámoslo lo mejor que podamos. Ahí es donde está como lo maravilloso de esto. Tratar de ser testigos a través de nuestra propia vivencia y en los sacramentos. Eso es como el total de todo esto, pero como tenía que llenar una hora, pues por eso le daba tanta vuelta. Pero al final es eso, testimoniar viviendo en la vida sacramental, en las cosas de la fe. Vamos pues, sí, ya es hora, ¿verdad? Ya hasta me pasé. No, apenitas. Vamos a prepararnos para la Sagrada Eucaristía. Quienes van a participar, bueno, pues vamos a estar dispuestos. Si alguien solo vino a los ejercicios, tiene algún otro compromiso, bueno, también cada quien sabrá. Vamos pues a prepararnos, Dios se los pague. O no sé si hay alguna pregunta así rápida. No, ¿verdad? Qué bueno, qué emoción. Quiere decir que les valió absolutamente todo, Dios se los pague. Muy bien, entonces nos preparamos.